Listo. Cordial saludo del señor rector Walter Mazariegos, de las autoridades de la Escuela de Ciencia Política, el maestro José Lara y de la secretaria académica Cintia Girón. El día de hoy, desde el área de estudios lingüísticos del Instituto de Investigación Políticos y Sociales, tenemos el gusto de contar con dos personas que han trabajado durante muchos años el tema de rehabilitación en cuanto a las personas con discapacidad visual en el área rural. Estamos abordando el tema de la rehabilitación en el marco del Día Internacional de la Rehabilitación, que por supuesto no es hoy. Ya nuestros compañeros, el licenciado Mauricio Gudiel y el licenciado Juan José Carrera, nos ampliarán el tema, que para eso nos acompañan, para informarnos, para ampliar el tema de la rehabilitación y especialmente evaluar cuáles son los impactos de la rehabilitación en los procesos sociales de las personas con discapacidad. Es importante pensar, tomar en cuenta que las personas con discapacidad siempre tenemos alguna desventaja, y esta se intensifica cuando no existen procesos de rehabilitación, y se intensifican aún más en el área rural, tomando en cuenta que los procesos están centralizados, y que eso hace que las personas de los departamentos tengan una mayor desventaja frente a los que vivimos en el área urbana de la ciudad capital. Mauricio nos acompaña desde El Progreso y Juan José Carrera desde Chiquimula. Vamos a la metodología de la actividad. Como ya sabemos, se harán algunas preguntas generadoras, las cuales permitirán a cada ponente exponer en 3 minutos sobre las diferentes variables planteadas. Así que una breve presentación de 2 minutos, arrancando con el licenciado Mauricio Gudiel sobre tu expertise, sobre a qué te dedicas y eso, y luego pues si ya nos acompaña el licenciado Carrera, pues también tendrá sus 2 minutos. Adelante, licenciado Gudiel. Gracias, William. Es un gusto saludarles desde el departamento del Progreso, específicamente del municipio de Sanarate, donde laboro. Mi área de trabajo básicamente es en dos situaciones. Soy orientador del Instituto Ernesto Chavarría Rivadeneira, Educación Básica en el municipio de Sanarate, y colaboro directamente como secretario de la Asociación de Ciegos Unidos para el Desarrollo. El trabajo de la asociación pues justamente es trabajar en rehabilitación a distancia en el departamento del Progreso, y cubrimos un poquito de Jalapa también, y estamos coordinando justamente en Rametán, Chiquimula. Es un gusto saludarles, señor. Muchas gracias. No sé, William Caja, si me ves por allí. No sé si el licenciado Carrera ya está activo. Solo saludar a todos, aquellos que participan y especialmente a quienes van a expresar sus ideas. Voy a estar acá colaborando para ver más bien las preguntas y trasladárselas para que puedan responderlas en su momento. Gracias. Muchas gracias, William. Y Juan José Carrera. Hola, muy buenos días. Mucho gusto estar acá compartiendo este espacio con ustedes. William Zapeta, Mauricio, mucho gusto. Pues mi nombre es Juan José Carrera, Carrera Gutiérrez, soy de Camután, Chiquimula. Soy una persona ciega, trabajo
actualmente en la Oficina Municipal de Discapacidad, y el trabajo que acá realizo pues es más que la gestión de programas y proyectos para esta población tan vulnerable, ¿verdad?, de nuestro municipio, que es para las personas con discapacidad, y también una coordinación interinstitucional para que las instituciones y organizaciones no gubernamentales puedan incluir a las personas con discapacidad en sus diferentes programas y proyectos, ¿verdad? Estamos haciendo esa incidencia para que Camotán vaya siendo un municipio inclusivo como lo estamos desarrollando hasta el día, ¿verdad? Ir mejorando también nuestras estrategias de trabajo. Y pues acá estamos a la orden, ¿verdad? Estamos trabajando con mujeres con discapacidad, tenemos una red de mujeres, pues es nuestra primera experiencia, ¿verdad? Trabajando específicamente con mujeres con discapacidad. Hemos conformado una red municipal de mujeres con discapacidad, hemos trabajado con ellas, también tenemos algunos proyectos para formación en cursos técnicos y de emprendimiento para que puedan ir aportando también a la economía local. Muchas gracias, licenciado Carrera. Pues ya podemos ver, escuchar, querida audiencia, la expertise, el trabajo amplio que han hecho los compañeros en sus espacios, especialmente en 2 departamentos que tienen relación con el corredor seco, por ejemplo, y que esto definitivamente impacta también a las personas con discapacidad. La Universidad de San Carlos y sus actuales autoridades comprometidos con el qué hacer, con el crecer, con el fortalecer los procesos educativos de las personas con discapacidad, ha buscado que a través de diferentes personas, diferentes profesionales, vayamos haciendo la observancia y especialmente la incidencia para que los procesos educativos de las personas con discapacidad sean cada vez más armoniosos, sean cada vez más enfocados en derechos humanos. De ahí entonces que vamos a tener la primera pregunta, arrancando ya directamente con el foro y el conversatorio, preguntando entonces qué es la rehabilitación. En realidad, en ocasiones escuchamos mucha terminología, encontramos diferentes procesos o diferentes metodologías que ayudan a las personas con discapacidad a tener una inclusión de manera efectiva, pero muy pocas veces nos involucramos o nos enteramos en realidad a qué se refieren esos términos. Entonces, arrancamos, Mauricio, ¿qué es la rehabilitación desde tu perspectiva y tu experiencia como profesional? Gracias, William. Bueno, realmente la rehabilitación, podemos decir para iniciar que es un proceso que le brinda independencia a las personas con discapacidad, desde niños, adultos mayores. La rehabilitación pues realmente viene a favorecer el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, puesto que le da herramientas. Estas herramientas son como el uso del bastón, que le permite a la persona aprender a desplazarse por las calles, a los lugares, por su comunidad, por donde vive y para el trabajo. También el aprendizaje del sistema Braille, que son elementos esenciales en una rehabilitación, puesto que es básicamente para el desarrollo inclusivo de las personas. Por lo tanto, debemos promover y debemos saber que la rehabilitación pues es un proceso que brinda herramientas para el desarrollo inclusivo y por ende para que logre la independencia de las personas con discapacidad, en este caso discapacidad visual. Muchas gracias, Mauricio. Juan José, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál sería tu aporte en cuanto a explicar qué es la rehabilitación? Desde mi experiencia personal, ¿verdad? Como una persona con discapacidad visual, rehabilitado, y como ejercer también este proceso de rehabilitación
a otras personas. Yo siempre soy de la idea de que la rehabilitación es un proceso, ¿verdad? Es un proceso y que tiene que ser multidisciplinario. Porque está bien rehabilitar a una persona con discapacidad visual, ¿verdad? Una persona ciega con el uso del bastón, o la rehabilitación integral, como le llamamos en el caso de discapacidad visual, donde allí entra todo el tema de el uso del bastón, actividades de la vida diaria, la lectoescritura del braille, ¿verdad? Y entre otras cosas. Pero a la par, o más bien, la rehabilitación tiene que ser un enfoque multidisciplinario que nos permita ir solventando todas esas situaciones, ¿verdad? O todas esas fijaciones que las personas pueden ir adquiriendo, ¿verdad? Más si una persona adquiere la discapacidad, ¿verdad? Independientemente del tipo de discapacidad, hay que darle ese acompañamiento, tanto médico como de fisioterapia, por ejemplo, de terapia visual, y lo más importante, ¿verdad? Que lo menciono de último, pero es lo más importante, el acompañamiento psicológico. Una persona que quiera ser rehabilitada debe de partir de allí, ¿verdad? De un acompañamiento psicológico, porque es por más que nosotros queramos rehabilitar a una persona y que le vendamos la idea de que va a ser independiente, autónoma y que va a llevar una vida bastante plena, por decirles así, ya rehabilitado, pero si no pasamos primero por el tema de su autoestima, de su autoconcepto, creo que el trabajo de la rehabilitación va a ser en vano, ¿verdad? Sabemos de que tal vez no trabajamos específicamente el tema psicológico con un especialista, ¿verdad? Con un psicólogo clínico, pero nosotros como rehabilitadores en su momento lo hacemos, ¿verdad? Animamos a las personas, les llevamos a otros pares o iguales, que en este caso les podemos decir a otras personas con discapacidad, para que ellos se reflejen, ¿verdad? Y que vean o puedan proyectarse de cómo serán más adelante si ellos se interesan en llevar este proceso, ¿verdad? Repito nuevamente, para mí la rehabilitación tiene que ser un enfoque multidisciplinario, ¿verdad? Deben de varias disciplinas, tienen que contribuir para que una rehabilitación sea plena y efectiva. Muchas gracias. Hay puntos importantes que pusieron sobre la mesa, como por ejemplo aprender a usar el bastón, aprender a leer braille, lograr tener independencia, tener o aprender a utilizar técnicas de la vida diaria, y definitivamente que la aceptación, cuando una persona adquiere o nace con una discapacidad, que son dos cosas diferentes, pero por cuestiones de tiempo las vamos a englobar, aceptar que es una persona ciega, una persona sorda, no es fácil. Entonces, desde allí inicia el proceso de rehabilitación, desde aceptar que se tiene una discapacidad o una deficiencia más bien, y que hay herramientas, hay metodologías que nos ayudan para suplir esta ausencia de, porque eso es una deficiencia, ¿verdad? Ausencia de. Interesante, pero a la par de esta rehabilitación han habido algunas metodologías que han venido a fortalecer los procesos de rehabilitación. Y justamente en función a eso fue la invitación que a ustedes se les hace, porque existe la rehabilitación o la metodología llamada RBC. ¿Qué es la rehabilitación basada en el RBC? Juan José, para empezar, para cambiar un poco el orden, ¿qué nos podrías contar del RBC? Muy bien, pues la rehabilitación basada en la comunidad está considerada como un enfoque, ¿verdad? Nosotros, o más bien mi persona, trabajé bajo este enfoque en una asociación que vino a trabajar el tema de discapacidad acá en Chiquimula, y pues voy a hacer alusión porque, bueno, es ADISA, es una asociación de padres y amigos de personas con discapacidad que trabaja muy fuerte el tema de discapacidad en su localidad, ¿verdad? En Sololá, pero también a nivel nacional.
Y la rehabilitación basada en la comunidad es ese enfoque, como ya les dije, ¿verdad? Tiene que ser multidisciplinario. ¿Y por qué RBC, verdad? Porque este enfoque se trabaja en la comunidad, desde la comunidad y con la comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué desde la comunidad? Porque allí es donde es el primer, ¿verdad? O por decirles, ese es el segundo espacio de interacción de la persona con discapacidad. Su primer espacio es la familia. Y es acá donde la familia toma un rol muy importante en la rehabilitación basada en la comunidad. Porque en primer lugar, como decía, como lo mencionaba William Zapeta, el tema de la aceptación tiene que trabajarse de forma bilateral, ¿verdad? En primer lugar, con la persona con discapacidad y con la familia. Muchas veces nos hemos topado que la familia es la que no acepta que su hijo o su familiar tenga una discapacidad, ¿verdad? Y ese es un obstáculo muy grande para un proceso de rehabilitación. Y es por eso que este enfoque de la RBC busca trabajarlo desde allí, ¿verdad? Desde ese contexto local y comunitario, ya que, como les dije, iniciando con la familia, en la comunidad, se trabaja en la comunidad y con la comunidad buscando esos espacios para que, y generando esos espacios que sean accesibles, trabajando más bien la rehabilitación con todas esas metodologías, pero adaptándolas con todos los recursos locales, ¿verdad? O los recursos comunitarios. A mí, para decirles, a mí me tocó trabajar el tema de la rehabilitación integral inicié con personas ciegas acá en Camotán y más bien en varios departamentos de Chiquimula, pero no teníamos bastones, ¿verdad? No teníamos bastones esos de aluminio o de metal, ni mucho menos plegables, ¿verdad? Ni los rígidos. Entonces lo que usábamos eran varas. Algunas eran varas de algunos árboles o varas de carrizo. Y eso era lo que nos permitía a nosotros ir teniendo la idea del bastón, ¿verdad? A las personas ciegas. Entonces, la rehabilitación basada en la comunidad se trata de eso, ¿verdad? Utilizar las mismas estrategias para la rehabilitación, pero con los recursos que existen en la comunidad. Y la rehabilitación basada en la comunidad busca que las personas con discapacidad interactúen, ¿verdad? Desde su familia y en todos los espacios sociales que la comunidad pueda aperturar, ¿verdad? No solo para las personas con discapacidad, sino que para toda su población. Muy bien. ¿Cuál es tu opinión respecto al RBC, la rehabilitación basada en la comunidad, licenciado Mauricio? Gracias, William. Sí, básicamente es una estrategia de desarrollo inclusivo comunitario, ¿verdad? Que permite a las personas o al rehabilitador, vamos a decir, en primer lugar, permite al rehabilitador enseñarle a la persona con discapacidad, en primer lugar, su entorno. Ya lo decía, su entorno familiar, luego su entorno social y su entorno comunitario, porque la comunidad es muy importante para el desarrollo de las personas. Entonces, desde la comunidad puede la persona con discapacidad trabajar o ver muchos aspectos que indirectamente, si no está rehabilitado, le afectan. Y rehabilitado, pues, logra esa inclusión y logra como promover dentro de la comunidad el tema de la discapacidad y la rehabilitación, ¿verdad? Entonces es una herramienta básica, fundamental para el rehabilitador, que le va a permitir al rehabilitador entonces ayudarte y apoyarte con todo el entorno comunitario. Permite que las personas con discapacidad conozcan su entorno, conozcan a las personas y que las personas las conozcan a ellas, para que sea un trabajo en conjunto, una estrategia de desarrollo que le va a permitir hacer trabajo en equipo con la familia, con la comunidad y trabajar por el bien común. Es normal o
cuasi normal, vamos a decir, tal vez la palabra no es normal, sino que es que en las comunidades las personas con discapacidad pasan desapercibidas. En su mayoría, cuando una persona no está rehabilitada, pareciera que en la comunidad no hay personas con discapacidad. Sin embargo, es el trabajo de la persona o del rehabilitador o bien de la institución a cargo y darle esas herramientas fundamentales a la persona con discapacidad para que salga al mundo exterior, ¿verdad? Para que salga de su casa, para que emplee este tiempo en coordinar acciones, en ser parte de la comunidad, no aislarse, sino que ser parte de la comunidad y trabajar, ser funcional dentro de la comunidad y dentro de su espacio familiar, instituciones donde pueda laborar, también que haya un conocimiento amplio del tema de discapacidad y del tema de RBC, que es la rehabilitación basada en la comunidad, como estrategia que ayuda a coordinar acciones y a tener un campo más amplio para la persona con discapacidad. Gracias. La Universidad de San Carlos fue construida hace más de 300 años, si la mente no me falla, 348 años, en donde ha venido construyéndose y realizando modificaciones para recibir de manera efectiva y de manera cálida a sus estudiantes. Las personas con discapacidad no hemos sido olvidadas, especialmente en los últimos años, con la venia y la voluntad política de las autoridades. Se han instalado, por ejemplo, guías podotáctiles que nos permiten a las personas ciegas caminar de manera direccionada a algunos puntos más bien a los puntos a donde nos dirijamos. También se han construido rampas porque en algunos espacios hay muchas gradas y las rampas obedecen especialmente para las personas usuarias de silla de ruedas, pero que están disponibles para todas las personas. En realidad han sido medidas de accesibilidad que se han implantado en los diferentes espacios universitarios que nos permiten a las personas con discapacidad incluirnos de mejor manera dentro de los procesos académicos. Obviamente estas medidas de accesibilidad son funcionales cuando las personas ya tenemos algún proceso de rehabilitación recibido y aprendido. Por ejemplo, saber utilizar de manera efectiva el bastón, saber orientarse en espacios abiertos y que eso pues nos permite movilizarnos de manera independiente. Hay por lo menos desde una estación del Transmetro, que es la del Carmen, hasta la Universidad de San Carlos, hasta el portón principal, por lo menos 1 kilómetro aproximadamente con guías podotáctiles, la cual va conectada al interno del campus central de la universidad. Creo que es una de las mayores medidas de accesibilidad en Guatemala, tomando en cuenta que las guías podotáctiles se han instalado de manera aleatoria, por decirlo de alguna forma, en algunos espacios, pero no con tanta distancia métrica en ella. Así que creo que se han ido haciendo avances y justamente esa es el objetivo del día de hoy, el poder hacer un amarre, digamos, un análisis entre lo que se ha hecho durante años, que son los procesos de rehabilitación, versus las medidas de accesibilidad que se han realizado por diferentes instituciones, en este caso la universidad, y que debieran de ser el modelo y que debieran de ser copiadas en otras instituciones públicas. Me llama poderosamente la atención y que se tiene la creencia que las personas ciegas no pueden rehabilitar a sus pares. Pero ¿qué hacemos por allá por Quiché? ¿Qué hacemos por allá por Huehuetenango? ¿Qué hacemos por allá por Ixcán? Donde no existen instituciones que nos puedan apoyar a las personas con discapacidad, brindando esa rehabilitación que es tan importante para que las personas con discapacidad
podamos ser independientes. Pues nos toca a las propias personas ciegas apoyar a nuestros pares. Entonces, en relación a eso, Mauricio, ya hablamos del braille, ya hablamos del uso del bastón, de las técnicas de la vida diaria. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a rehabilitar a otras personas ciegas? ¿Puede una persona ciega rehabilitar a otra o no? Correcto. Sí puede una persona ciega rehabilitar a otra, es afirmativo. De hecho, la experiencia nos dice que de alguna manera, incluso siendo rehabilitados por personas sin discapacidad, el mayor aprendizaje lo adquirimos cuando nos juntamos con las demás personas con discapacidad. Nos aprendemos a movilizar y realmente agarramos la escuela cuando caminamos juntos con las demás personas con discapacidad. Es ahí donde está la verdadera técnica. Y nosotros, al rehabilitar personas con discapacidad, acá en el Progreso nosotros nos hemos dado cuenta y la mayor satisfacción es tener compañeros que han venido de cero, es decir, sin saber leer, escribir y menos caminar, porque su ceguera ha sido desde niños, pero por las situaciones de la vida no han logrado tener una rehabilitación y la llevan ya a la edad adulta o en la juventud. Entonces, ahora saber que nuestros mismos compañeros han llegado a espacios universitarios, han llegado a trabajar, dado a esta rehabilitación que se les ha brindado. Que se les ha brindado tanto desde el espacio el área de puramente desde el uso del bastón, la escritura braille y, por qué no decirlo claramente o específicamente, está inmersa la psicología y es muy importante para que los compañeros con discapacidad del departamento, de las demás áreas puedan resurgir. Y puedan resurgir, les digo, porque muchas veces anteriormente les decía, nos quedamos en las casas, no sabemos, nadie sabe si existe o no existe, pero cuando se enteran o cuando inician a practicar y a rehabilitarse, logran pues avanzar. Nuestra experiencia nos dice pues que sí, es muy importante la rehabilitación y que por supuesto las personas con discapacidad visual pueden rehabilitar a otros compañeros, ¿verdad? Para el enfoque creo que es aún más de confianza el saber que una persona llega y decirle que siga adelante, que luche, porque la discapacidad o la limitante que le da la discapacidad visual, pues se puede superar en varias aristas, ¿verdad? Entonces, tengo una anécdota. En un momento que trabajé en Palín, un compañero me decía, cuando estaba en la rehabilitación, me decía que yo decía todo eso porque él se había caído y yo le estaba animando y todo eso, ¿verdad? Con los compañeros, pero me dice, mire, usted dice eso porque, mira, no sabe qué es andar ciego. No, le digo yo, también soy ciego. Y los compañeros también le decían que yo era ciego, pero él no creía debido a que estaba iniciando, ¿verdad? Entonces son anécdotas que a la larga se ven como los compañeros con discapacidad lo superan. Y lo superan desde la experiencia y desde el contacto con otras personas con discapacidad visual. Gracias. Muchas gracias. En efecto, la verdad es que una hora hablar sobre este tema es muy poco. Hay anécdotas de anécdotas que ojalá y en algún momento, en otro momento podamos compartir. A mí me llama poderosamente la atención hablar un poco del autoconcepto, porque el autoconcepto para las personas con discapacidad o en las personas con discapacidad no solo tiene que ver con la persona propiamente con discapacidad, tiene que ver con la familia, que acepte que en su núcleo familiar hay una persona con discapacidad.
también tiene que ver con que la sociedad acepte a la persona con discapacidad, y eso también tiene que ver con la rehabilitación, porque si yo aprendo bien mis técnicas y soy una persona bastante independiente, no quiero decir demuestro, ¿verdad? Porque yo no tengo que demostrar nada a nadie, sino simplemente ser yo mismo, pero que la sociedad acepte y vea que las personas con discapacidad también somos productivas. Eso es sumamente importante. Creo que la Universidad de San Carlos está haciendo un fuerte esfuerzo haciendo este tipo de ampliaciones que yo ya describí anteriormente, pero también está, más que haciendo un esfuerzo, está abriendo los espacios para que personas académicas puedan venir a aportar a los procesos académicos. El claro ejemplo es lo que estamos haciendo el día de hoy en nombre del Instituto de Investigación Políticos y Sociales de la Escuela de Ciencia Política, avalado por su director José Samayoa Lara. Esto nos da la oportunidad de hablar de estos temas y de que otras personas se enteren. Entonces, Juan José, ¿qué consideras respecto al autoconcepto, no solo de las personas con discapacidad, sino de sus familias y de la sociedad en general? ¿Cuánto impacta esta parte de la rehabilitación de entender que la discapacidad al final es una característica más del ser humano? Muchas gracias, William. Pues el autoconcepto en una persona con discapacidad considero que es lo primero que hay que ir trabajando, como les comenté anteriormente, ¿verdad? En un proceso de rehabilitación, no solo el autoconcepto, sino que todo el tema de autoestima y todo el tema psicológico. En realidad, yo me he topado, ¿verdad?, en las comunidades de acá, y me imagino que es la misma experiencia en toda el área rural del país de Guatemala, que cuando encontramos e identificamos a una persona con discapacidad en un núcleo familiar, llegamos para poder incluir en todos estos procesos de rehabilitación y programas y proyectos a las personas con discapacidad. Nos encontramos con esa negativa, ¿verdad? Como le decía William, de las familias. Esa es la primera barrera que nosotros encontramos, los propios padres de las personas con discapacidad o los hermanos. A mí me han llegado a decir de que las personas con discapacidad, los padres no dicen personas con discapacidad, ¿verdad? Dicen, él está cieguito porque Dios quiere que esté así y así se va a quedar, ¿verdad? Él está paralítico porque Dios lo trajo así y así se va a quedar. O sea, esa es la idea que todavía existe en nuestras comunidades, ¿verdad? Y yo estoy pero muy seguro que no es solo nuestro contexto municipal, sino que es a nivel nacional. Y romper con esas ideas, ¿verdad?, tan religiosas, podría decir, ese es el primer obstáculo con lo que nosotros nos encontramos. Pero vale la pena, ¿verdad?, estar insistiendo, porque al final las familias ceden, al final de que uno pueda hacerles saber de que las personas con discapacidad, si bien nacieron así, o si bien adquirieron su discapacidad o deficiencia en el curso de su vida, ante todo también tienen derechos, ¿verdad? Tienen derechos a poder participar en la familia, ¿verdad? Porque muchas veces los tienen escondidos en un cuarto oscuro, ¿verdad? Los tienen aislados de los demás, ¿verdad? Como que contribuyendo, o más bien no contribuyendo, sino que aplicando como esa forma de exclusión tan radical, ¿verdad? De aislar a las personas con discapacidad dentro de sus hogares. Pero vale la pena, ¿verdad? Vale la pena insistirle a los padres de familia y a los familiares de que ante todo es una persona, ¿verdad? Una persona que tiene la necesidad y que tiene muchas necesidades como todos las tenemos, y que también tiene muchos derechos, ¿verdad? Y cuando a mí cuando trabajaba en mi trabajo anterior, tenía compañeros, ¿verdad?, que no tienen discapacidad, que son técnicos de RBC,
ellos iban, identificaban a las personas con discapacidad, pero no les hacían como tanto caso, ¿verdad? Entonces me decía, mire, vaya usted, porque viéndolo usted, o sea, que tiene una discapacidad, que se moviliza bien, podemos hacer conciencia a las personas. Y esto va unido a la pregunta, a la respuesta, perdón, de Mauricio, ¿verdad? Que las personas con discapacidad, cuando contribuyen o participan en ese proceso de rehabilitación de otras personas con discapacidad, se convierten no en un instructor, no en un maestro, no en un rehabilitador, sino que en un sujeto clave para la rehabilitación integral de las otras personas, porque a nosotros nos ven también como modelos a seguir, ¿verdad? Modelos de inspiración, pero no de lástima, sino que de lucha, de sacrificio, y de que al momento de incentivarlos a que ellos sí pueden hacerlo porque uno también lo ha logrado, es muy importante tomar en cuenta ese aspecto sobre todo, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, romper con esos estereotipos de las familias, esos estereotipos religiosos, ¿verdad? Que son los que más prevalecen de las familias. Es muy importante poder hacerlo para que podamos llevar a una persona con discapacidad a este curso de rehabilitación. Sí, el acercamiento a los pares, eso es importante, especialmente por el mensaje que lleva, ¿verdad? Que las cosas sí se pueden. En Guatemala todavía tenemos rezagos muy fuertes, no tenemos una ley marco aprobada que defienda, digamos, o que garantice desde lo jurídico los derechos de las personas con discapacidad. De ahí que, por ejemplo, adquirir un bastón en Guatemala no deja de costar mínimo 200 quetzales, que ya son 200 quetzales que a las personas con discapacidad nos podrían servir para otros menesteres, y que estos gastos o los cubre la persona con discapacidad propiamente, que no precisamente es que tengamos un empleo como tal, la mayoría, o la familia, y esto hace que se encarezca la vida de una persona con discapacidad. Solo hablando de bastones, no estoy hablando de una computadora, no estoy hablando de un lector de pantalla. En la experiencia de ustedes, Mauricio, ¿cuáles son las barreras más grandes que aún se enfrentan en Guatemala en este siglo XXI para poder realizar procesos efectivos de rehabilitación? Gracias, William. Bueno, las barreras más grandes, la primera, sin duda alguna, es la barrera actitudinal. El principio de la barrera actitudinal de la familia. Y luego la barrera actitudinal de la persona con discapacidad, porque la actitud de la familia y de la persona con discapacidad es muy importante para el desarrollo y para la inclusión. Para lograr, es el primer paso que debemos dar para que la rehabilitación se dé. Y posteriormente pues viene la barrera actitudinal social, empresarial, y por qué no decirlo, la barrera actitudinal de las instituciones, de los que pueden muy bien tal vez facilitar alguna herramienta para iniciar el proceso de rehabilitación, una herramienta fundamental. Luego está también las otras grandes barreras, que son las barreras arquitectónicas. No es lo mismo rehabilitar a una persona en la ciudad o en el casco urbano de un municipio a rehabilitarlo en el área rural, donde realmente hay mucho más barreras, desde la actitudinal, como les decía, hasta la arquitectónica, donde es difícil caminar uno que ya tiene la experiencia, que ya tiene el conocimiento. Para una persona con discapacidad visual que inicia su proceso es bastante difícil salir a una calle donde está lamentablemente todavía terracería y todavía hay unas gradas o algo que no son gradas, pero simulan unas gradas para subir o para llegar a un lugar firme, ¿verdad? Entonces, esas son barreras que vienen afectando el desarrollo de la rehabilitación, que vienen afectando desde la actitud de la persona,
y cómo la persona puede ver o percibir esta rehabilitación. La familia, como decíamos, es fundamental para ello. La sociedad es muy fundamental. En el desarrollo comunitario, en el basado en la comunidad, es una barrera muy grande el tener que enfrentarte, en primer lugar, a las personas, a la tienda, por ejemplo, a la persona de la tienda, o una persona con discapacidad va a una tienda y la persona que atiende muchas veces piensa que ¿qué pasa con él, verdad? O sea, e incluso todavía piensan que son limoneros o algo por el estilo, como se ha dado. Y esto no distancia mucho de la capital, porque si lo ven a uno, a veces quieren también aportarle algo pensando en que uno va en el camino simplemente pidiendo algo, ¿verdad? Entonces, las barreras que se encuentran socialmente en el desarrollo de la rehabilitación, sí, es muy importante tomar en cuenta que la base fundamental es la actitud. Luego, pues, seguimos con las arquitectónicas que les decía, que también son muy específicas y son muy que afectan mucho el desarrollo, inclusive el desarrollo de la persona, y la adquisición de herramientas. Ya lo mencionaba William, cuánto cuesta cada herramienta, cada bastón, cada regleta, y no digamos un equipo de oficina para trabajar ya una persona profesional o una persona que ya se rehabilitó, ¿verdad? Entonces es fundamental darnos cuenta que afecta el desarrollo de la rehabilitación estas barreras. Gracias. Muchas gracias. Juan José, ¿cuál es tu experiencia? Aparte de lo que ya comentó Mauricio y que estoy en total acuerdo, la mayor barrera en el área rural para trabajar la rehabilitación es, en primer lugar, el acceso a los servicios, ¿verdad? El acceso a los servicios y a los recursos. En primer lugar, los servicios que brindan el tema de rehabilitación, ¿verdad? Y otros servicios a los que podemos acceder las personas con discapacidad se encuentran centralizados, ¿verdad? En su mayoría gira en torno a la ciudad capital y departamentos aledaños. Pero en nuestra realidad y nuestra actualidad, en el área rural, eso es una de las mayores barreras, ¿verdad? Acceder a los servicios. Y a los recursos no digamos, ¿verdad? Como les dije, a nosotros acá, en mi experiencia cuando trabajé la rehabilitación, lo hacía con bastones aquí adaptados, ¿verdad? De carrizo. El mango se los hacía les enrollaba foamy, ¿verdad? También les ponía una franja roja en la punta del bastón y les poníamos tapones en la puntita, ¿verdad? Simulando el puntero o el explorador. Eso es trabajar la RBC, ¿verdad? Porque ahora quiero hacer un comentario también de que el enfoque o la estrategia de RBC era anteriormente, ¿verdad? Y lo único que buscaba era el funcionamiento de la persona. Ahora ya se cambió, ¿verdad? Y ahora se está tratando de posicionar la RBC como desarrollo inclusivo basado en la comunidad, que la diferencia es buscar, ¿verdad? Trabajar el tema de rehabilitación, pero también la inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos sociales. Esa es la gran diferencia a la RBC. Pero después de este paréntesis, el tema de los costos y el acceso a los recursos para las personas con discapacidad, esa es una de las mayores limitantes y una de las grandes barreras que encontramos nosotros las personas del área rural. Porque, bueno, acá estamos hablando de la discapacidad visual, pero ¿qué hay de las personas con discapacidad física? Ahora vos de silla de ruedas, que ellos no solo es venir y darles una silla de ruedas, ¿verdad? Porque es igual que a las personas ciegas, no es solo venir y darles un bastón y que el bastón ya los vuelve independientes, ¿no? ¿Verdad? Las usuarias de silla de ruedas tienen que aprender a utilizar ese dispositivo
hay una serie de estrategias, ¿verdad? Y técnicas para el uso y manejo de la silla de ruedas. Pero acceder a una silla de ruedas es demasiado caro, ¿verdad? Y todos los servicios se encuentran centralizados, ¿verdad? Y los servicios que son gratuitos, pues están concentrados en la ciudad de Guatemala o en sus departamentos aledaños, ¿verdad? Para mí, además de lo que ya Mauricio comentó, agrego esto, ¿verdad? Que el acceso a los servicios y acceso a los recursos, más ahora, ¿verdad? Con las tecnologías de la información y la comunicación, que es lo que viene como para irnos actualizando y digitalizando también, ¿verdad? El acceso a un dispositivo que tenga una herramienta bastante accesible para las personas con discapacidad, son más caras, ¿verdad? Tal vez no más caras, sino que por el tipo de potencia del software del dispositivo, tiene que ser de gama alta, ¿verdad? Para que el lector de pantalla, por ejemplo, sea bien accesible, bien efectivo. Entonces, acceder a esos recursos lo podemos tener las personas que ya fuimos rehabilitadas y que tenemos un trabajo estable. Pero una persona que está en ese proceso de rehabilitación, esas limitantes pues son las que están ahí siempre en el aire, ¿verdad? Incluso, no solo para ellos, ¿verdad? Me atrevo a decirte que para nosotros, los que tenemos una discapacidad y que tenemos un trabajo estable, eso es una limitante todavía, ¿verdad? Porque tenemos una familia, tenemos esposa, tenemos hijas y ya tenemos gastos que otra persona sin discapacidad tiene, ¿verdad? Pero agregando a esos gastos mensuales también tenemos esos, ¿verdad? De goteros, por ejemplo, los bastones, los dispositivos electrónicos, etcétera. Exactamente. En realidad ya lo decía Sean Grange en su estudio del 2016 sobre la discapacidad en Guatemala. En realidad de nada sirve una silla de ruedas en un departamento en donde lo único que tienen para transitar son veredas. Muchas cosas, muchos diálogos que se dan aquí en la ciudad no llegan a los departamentos, y si hablamos de herramientas técnicas o herramientas o apoyos técnicos, tampoco llegan a los departamentos. Esto hace que la rehabilitación no esté llegando a todas las personas con discapacidad. Y es que ya para ir cerrando y para amarrar un poco, digamos, lo que se ha venido conversando durante esta hora, también hay que entender entonces, finalmente, la rehabilitación impacta en diferentes procesos sociales o en diferentes espacios sociales en los que las personas con discapacidad interactuamos o convivimos. Aparte de lo académico, Mauricio, ¿en dónde más impacta una buena rehabilitación, una rehabilitación efectiva en una persona con discapacidad? Gracias, William. Bueno, aparte de lo académico, en primer lugar, increíble, pero impacta en la familia. Es el primer lugar donde la rehabilitación impacta, donde da, así como la familia a veces no espera o no tiene como esa conciencia de que es capaz la persona con discapacidad, y se da cuenta que tiene mucho que dar, mucha herramienta, mucho capacidad, ¿sí? Entonces, también impacta en lo laboral, porque es muy importante que la persona con rehabilitación o la persona rehabilitada es necesario que trabaje. Y a la hora de trabajar, pues ahí se da cuenta que es necesario y que fundamentalmente puede desarrollar cualquier trabajo que esté a su alcance o que esté netamente preparado para ello. Impacta también en el ambiente social, donde es su círculo social, digamos, donde se desarrolla. Una persona rehabilitada impacta en ese ambiente social porque las personas del entorno ven cómo la persona con discapacidad va desarrollando, se va siendo una persona que va luchando para salir adelante, y ahí donde inicia la inclusión, ¿verdad? Donde se va integrando a la sociedad, se va incluyendo a la sociedad
y esa es parte fundamental. También impacta en el ambiente, digamos, en la cultura y el deporte, porque hace la persona con discapacidad ya rehabilitada es capaz de hacer deporte. El deporte es muy importante, como sabemos, y por qué no hacer actividades culturales o participar, si no haciéndolas, por decir, las actividades culturales, participar en ellas, ir a una actividad cultural, a un teatro, a un cine, a un, qué sé yo, evento artístico, y si participa mucho mejor, pero solo la participación o el hecho de ir, de estar ahí, es muy importante para el desarrollo de la persona con discapacidad. Gracias. Muchas gracias. Definitivamente que sí, muy amplio y muy claro tu análisis. Juan José, algo que quisieras acotar respecto a en dónde más impacta, en realidad impacta o no impacta. ¿Qué consideras, Juan José, desde tu experiencia? Además de lo que ya dijo Mauricio, en los espacios religiosos también, ¿verdad? Se da ese impacto y el buen desarrollo de la persona con discapacidad, ¿verdad? Interactúa en todos esos espacios del ámbito religioso. En otros espacios como esos espacios de toma de decisiones, ¿verdad? Que las personas con discapacidad rehabilitadas, empoderadas y ya con una trayectoria académica o no académica también, ¿verdad? Pero con una trayectoria de liderazgo impactan en esos espacios de toma de decisión, ¿verdad? Ya son involucrados o piden ser involucrados o buscamos ser involucrados e incluidos en esos espacios de toma de decisiones, como los COCOES, ¿verdad? Los COCOES, las COCOPRES que se conforman a nivel comunitario, ¿verdad? Y nosotros acá en Camotán, pues este año iniciamos con las conformaciones de las COCODIS, que son las Comisiones Comunitarias de Discapacidad. Esos son espacios de toma de decisión. Pero quiero hacer énfasis en algo que Mauricio dijo en primer lugar, ¿verdad? La familia. Pero yo quiero resaltar en la propia familia de la persona con discapacidad, ¿verdad? Porque nosotros, si bien impactó en nuestra familia, que son nuestros padres y hermanos, que ese fue nuestro primer círculo familiar, en donde sí les impactó, es cierto, pero también el impacto de tener y formar una familia, esto creo que la rehabilitación es muy importante, ¿verdad? Porque no nos vamos a casar o no nos vamos a unir a nuestra esposa o esposo para que esta persona nos venga a cuidar todavía a nuestros hijos, ¿verdad? Sino que la rehabilitación nos permite esa independencia, esa autonomía, como lo dijo Mauricio a un inicio de esta sesión, y esa autonomía que debemos de tener, ¿verdad? Como padre de nuestros hijos y como esposo, creo que es algo muy impactante, ¿verdad? Que la rehabilitación viene a contribuir para que también nosotros podamos formar nuestra familia. Muchas gracias. Definitivamente que sí, pues ya pudimos observar y escuchar que la rehabilitación es sumamente importante dentro de los procesos de inclusión de las personas con discapacidad. Impacta en lo laboral o en lo educativo. Y yo creo que impacta en la familia, como bien lo dijeron, pero también impacta en el país. Porque no es lo mismo tener a 100 personas, o en este caso en Guatemala, tener a 1.500.000 personas, que según datos estadísticos más o menos somos 1.500.000, 1.800.000 personas con discapacidad en Guatemala. No es lo mismo tener a ese número de personas sin trabajar, que las tenga que mantener su familia o el propio Estado, a que haya más personas rehabilitadas y que en lugar de mantenerlas, sean productivas y sean también fuente de ingresos. Eso es algo sumamente importante, y que entre mayor inclusión haya, entre mayor mano de obra calificada se encuentre dentro de las personas con discapacidad, mayor progreso va a tener un país.
Entonces, existen estudios importantes en donde consta, ¿verdad?, de que entre mayor cobertura tengan los grupos minoritarios, los grupos en condición de vulnerabilidad, mejor progreso o un mayor progreso va a tener un país en cuanto a su desarrollo. También nos acompaña el día de hoy el maestro Gabriel Escobar, que junto con William Cajas me van a apoyar para observar si existe alguna pregunta dentro del público. Así que les cedo la palabra para que puedan intervenir en este diálogo ya en su parte final. Gracias, William. Hay dos comentarios acá en Facebook Live. Una de Ingrid Lee Villela que dice: considero que las barreras actitudinales de personas con discapacidad y también de sus familias hay que tomar en cuenta que son resultado del medio en el que viven. Por ello, el papel fundamental que debe tener el Estado en informar, normar y que el acceso a los servicios estén cercanos. Maribel Rodríguez apoya eso que ella comenta y añade también que urge hacer acciones concretas de descentralización para hacer inclusión digna para la población con discapacidad. Solo estos dos comentarios. Muchas gracias, William. ¿Alguien, Juanjo o Mauricio, quiere aportar algo al respecto? Estoy en total de acuerdo con esos comentarios, ¿verdad? Como yo lo expuse en su momento, los servicios y recursos se encuentran muy centralizados, ¿verdad? Y es muy lamentable porque, por ejemplo, yo para poder viajar a Guatemala y poder estar temprano en la ciudad de Guatemala, tengo que viajar a la 1 de la mañana, ¿verdad? Salir de la 1 en el bus de la 1 de la mañana para Guatemala y regresarme, si hago rápido mis trámites y regresarme en el último bus que viene casi a mi municipio, ¿verdad? Sino que llega a un municipio vecino. Sale a las 2:45 de la tarde de Guatemala, ¿verdad? Estoy llegando tipo 7, 8 de la noche a mi municipio. Entonces, es muy importante buscar la forma de descentralizar, ¿verdad? Nosotros acá en Camotán estamos buscando esa forma de que las personas con discapacidad tengan o sean incluidas en todos los programas y proyectos de instituciones, ¿verdad? Las instituciones de gobierno tienen programas y proyectos como el MIDES, el MAGA, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía. Estamos tratando de vincular esas acciones aquí a través de este espacio municipal, ¿verdad? Que es un espacio muy importante dentro del municipio para que esos servicios puedan venir, ¿verdad? Al municipio, y ya se está haciendo, ¿verdad? Hemos buscado muchos apoyos, ¿verdad? También de organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, la que trabaja acá en Chiquimula, pues es Rompiendo Límites. Ellos también prestan, o más bien brindan el proceso de rehabilitación integral para las personas con discapacidad. Pero nos toca a nosotros, lamentablemente, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, que nosotros como personas con discapacidad, cuando estamos en un espacio tan... ¿cómo decirles? Importante, como por ejemplo, yo estoy en la Oficina Municipal de Discapacidad y soy una persona con discapacidad. Eso me convierte en un actor clave para las demás personas con discapacidad, ¿verdad? Pero si yo fuera egoísta, pues bien me quedara aquí sentado, ¿verdad? Buscando otras actividades. Pero estoy tratando de que las instituciones y organizaciones no gubernamentales vengan al municipio y podamos trabajar, ¿verdad?, en conjunto con la municipalidad, esos programas y proyectos que vengan a favorecer a las personas con discapacidad, ¿verdad? Sabemos de que nuestro municipio está ubicado en este corredor seco, hay extrema pobreza, en su mayoría, les puedo decir, el 97% de las personas con discapacidad que tenemos identificadas en el municipio son de extrema pobreza, ¿verdad? Y tal vez decimos que siempre contribuimos con el asistencialismo. Lamentablemente sí, pero lo necesitan. ¿Y por qué lo necesitan? Porque
si tienen una persona con discapacidad, los padres trabajan como el tema de los jornales, ¿verdad? Y lo único que ganan son 40 o 50 quetzales diarios, y eso es para subsistir, para poder alimentar a su familia durante el día. Entonces buscamos ese apoyo para las personas con discapacidad, también como el empoderamiento de sus derechos, ¿verdad? Nosotros aquí hemos realizado una serie de talleres para empoderarlas y hacerles saber de que somos personas y que también tenemos derechos. Y de igual forma, lo que es más fuerte para mí, y yo sé que para los demás en Guatemala, en el área rural, es tratar de concienciar a los funcionarios públicos o representantes de las instituciones de gobierno, ¿verdad? Eso es una de las barreras que yo tengo acá, que no todos son accesibles, ¿verdad? Hemos tenido personas muy accesibles, pero no han sido todos, lamentablemente, y eso es con lo que nos hemos topado, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo? Porque es con ellos que tenemos que tratar de concienciar para que puedan incluir a las personas con discapacidad en los diferentes programas y proyectos, porque solo así podemos descentralizar todo lo que está allá en la ciudad de Guatemala. Muchas gracias, Juanjo. Te agradezco mucho tu participación. Mauricio, 1 minuto de despedida. Gracias por estar aquí, de verdad, en verdad lo valoro y lo agradezco. Gracias, William. Pues sí, antes de despedirme, solo aportar algo a esto del comentario de las personas y lo que decía Juan José, que realmente el Estado, pues lamentablemente tiene una deuda con las personas con discapacidad, tiene deuda en Guatemala, con Guatemala en todo sentido, ¿verdad? Entonces es muy importante que las personas con discapacidad también de alguna manera alcemos la voz y busquemos esos espacios para lograr que los servicios públicos puedan llegar y ser accesibles para las personas con discapacidad en todo el país, porque realmente hace falta esto. Así que muy bien, no tengo más que agradecerles, gracias a ustedes, mi equipo de la Universidad, William, Gabriel, por la invitación a participar en este foro. Excelente actividad, los felicito porque realmente estos espacios hay que promoverlos y resaltar estos días que también de alguna manera remarcan la necesidad y el interés, como también remarcan la verdadera participación de las personas con discapacidad y por ende la inclusión, ¿verdad? Y es necesario pues trabajar siempre en esta área y en este ámbito, ¿verdad? Así es que muchas gracias, feliz día, bendiciones. Muchas gracias. Llegamos así entonces al final de una edición más de Diálogos Académicos, agradeciendo por supuesto el apoyo de nuestras autoridades, el apoyo de nuestros compañeros del Instituto de Investigación Políticos y Sociales de la Escuela de Ciencia Política, agradeciéndole también a nuestros panelistas, licenciado Juan José Carrera desde Camotán, Chiquimula, licenciado Mauricio Guriel desde Sanarate del Progreso, y a todos los que nos hicieron el favor de escucharnos, de sintonizarnos. En realidad, como académicos, como profesionales, buscamos que estos temas lleguen a diferentes espacios y, ¿por qué no?, a la tricentenaria y gloriosa Universidad de San Carlos, que también a lo largo de los diferentes años ha venido impulsando, aplicando, introduciendo medidas afirmativas, medidas de accesibilidad que definitivamente contribuyen al apoyo o a la inclusión de las personas con discapacidad. Mi nombre es William Zapeta. Estoy muy agradecido, William Cajas, maestro Gabriel Escobar y todos los que hacen posible este espacio. Muchas gracias, hasta la próxima y feliz descanso de Semana Santa. Hasta pronto.